Bueno, vamos a continuar, compañeros. Bueno, la verdad es quiero felicitarlos por el trabajo que han hecho, Fabián, los chicos, ustedes, por supuesto. La verdad es que me hubiera quedado sentado mirando las 2 horas, las 3 horas. Pero bueno, es importante ver esto, que es lo que tratamos de enfocar siempre, que es la actualidad que tienen determinadas cuestiones, determinados debates, alternativas que se dan en nuestra historia y en la historia en general, ¿no? Como que no somos tan distintos de nuestros antepasados ni tampoco seremos tan distintos como sociedad. El problema es que justamente una de las funciones de la prensa a menudo es desinformar, y por esa razón generalmente nos presentan como excepcionalidades o como algo puntual de hoy en día, determinadas cosas que normalmente son dilemas o son desafíos o son condicionantes históricos. Por eso siempre es interesante ver esto, y recuerden que en general siempre el periodismo muestra fotografías, pero la historia muestra procesos. Entonces lo importante es ver cuál es el proceso que está detrás de la fotografía. Me preguntaban acá los compañeros por el tema del libro. Yo les decía que los materiales que tienen ustedes fotocopiados, en realidad han sacado 2 libros, algunos me decían que querían comprar el libro. El libro estaba agotado, por eso lo sacamos. Ahora se reeditó y vamos a hacer una cosa que acá me confirmaron, no tengo la fecha todavía, pero antes de fin de año vamos a hacer un pre-lanzamiento del libro en alguna reunión que hagamos ad hoc, y va a venir Guillermo y no sé, tendremos algún panel de algún otro invitado más para lanzarlo antes de... Formalmente se va a lanzar en marzo, pero ahora vamos a hacerlo. Así que seguramente la semana que viene ya le vamos a anticipar, y la idea es un poco, digamos, encontrarnos y poder discutir, sobre todo porque había un problema que a mí me había decidido escribirlo en su momento, y era el hecho de que no había una historia argentina que tomara la totalidad de nuestro proceso histórico, ¿no? Es decir, desde los tiempos de los pueblos originarios hasta el presente. Y bueno, de hecho, cuando uno agarraba era fácil a lo mejor dar una versión de la historia argentina desde la perspectiva del socialismo y recomendar un libro de la perspectiva del liberalismo, pero dar o recomendar un libro de historia argentina desde el peronismo, no había un libro, había libros sobre el peronismo, sobre momentos del peronismo, sobre etapas del peronismo, había fuentes históricas, documentos, pero no había una visión comprensiva. Y un poco, digamos, fue la tarea para tratar de animar a otros también a que la escribamos, a otros que les escriban. Bueno. Hoy tendremos que analizar, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacerlo como siempre de manera conceptual, que es lo fundamental. Creo que bueno, por ahí me citaban a alguien que es historiador, y yo digo, bueno, la diferencia está en que el historiador tiene una mirada conceptual de la historia. Una cosa es contar datos, es contar, digamos, cosas sueltas. El historiador lo que trata de buscar siempre es un hilo conductor en los procesos históricos, darle cierta inteligibilidad. Si yo a ustedes les tratara de hacer hincapié en que se acordaran de nombres o de fechas o de cosas por el estilo, saldrían de acá y se volvieron locos. Y lo importante es esto, ¿no? El hecho de asociar los procesos históricos en términos de cuál es el hilo conductor, cuáles son las relaciones de causalidad, cuál es la relación con el presente. Algo que he trabajado, por ejemplo, muy bien antes en la parte práctica. Entonces me parece que este es el elemento fundamental, porque después, más que nada, uno lo que trata con estas charlas es dar como ciertas pautas para que después vayan a leer, ¿no? Pero dar como una especie
de código de codificación respecto de los procesos, que podrán estar de acuerdo o no. Yo creo que así como no hay que leer un solo diario, no hay que leer a un solo historiador. Ni siquiera hay que pensar que un historiador cuando escribió algo lo escribió para siempre. Es decir, yo la verdad, qué sé yo, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo de las que escribí no hace tanto tiempo. Y realmente porque, como nos pasa a todos, en definitiva, más que nada, los procesos históricos se siguen desarrollando y resulta que los príncipes y las princesas a veces terminaron siendo sapos, pero nos vamos dando cuenta a medida que el tiempo va pasando. Y bueno, o a lo mejor en su momento fueron algo y después se convirtieron en otra cosa, como todos nosotros. Lo importante es esto, es humanizar la historia y saber que... Porque ¿qué era lo que decía Jauretche? Jauretche decía, el liberalismo tuvo una política de la historia, no tuvo una historia política. Y la política de la historia fue volverla aburrida para generar desinterés, para que la gente se desentendiera de lo que pasaba con la historia. Y a la vez trató de asociar a cada prócer o a cada momento con un concepto o con un valor determinado, ¿no? Entonces la idea era que en un país como el nuestro, que no tenía, digamos, no había que enseñarle a un francés que era Francia, o no había que enseñarle a ser francés, pero sí había que enseñarle a un alemán, porque era el producto de una atomización que termina generando una unidad artificial. ¿Entiendes esto? Es decir, no entendí. Hay sociedades cuyos estados son la consagración de procesos históricos, pero que ya tenían una unidad preexistente en la cultura, por ejemplo. Entonces, o en el enfrentamiento con otro que generaba una identidad propia. Nosotros tenemos sociedades en América Latina que fueron el producto de la conquista, el mestizaje, distintas capas geológicas en términos de construcción cultural. Y llega un momento determinado que el liberalismo lleva adelante el proceso definitivo de integración del Estado Nacional y de definición de un perfil de país que por lo menos dura 100 años hasta la llegada del peronismo, que todavía está presente como un modelo de país, que es un país colonial, agrícola dependiente, con concentración de la propiedad, etc. ¿Sí? Entonces, ahora el tema era que no había, ustedes lo han visto en el caso de las invasiones inglesas. Con las invasiones inglesas había algunos que estaban a favor y muchos otros que estaban en contra. Y los que estaban en contra lo estaban por distintas razones. Entonces, el Estado Nacional que se construye a mediados del siglo XIX es un Estado Nacional que trata de reducir a la unidad. ¿Cómo reduce a la unidad? Un único ejército nacional, una bandera, un escudo, una moneda, un espacio territorial. ¿Se entiende esto? Un sistema institucional. Es una forma de descentralización, claramente. Es un modelo unitario que tenemos todavía hoy en día. Más allá de lo que puedan decir los textos constitucionales. Hay un proceso de descentralización enorme que es el producto del triunfo del proyecto porteño de convertirse en metrópoli del resto del territorio y ser el socio minoritario de una potencia colonial o de un sistema colonial. Entonces, para poder controlar a una sociedad hay que domesticarla. Y para domesticarla se le imponen cosas. Se le impone una lengua, por lo tanto, hay una lengua que va a ser la lengua oficial y las otras lenguas van a tener que ser habladas en la clandestinidad e incluso puede serse sancionado por utilizar determinadas lenguas que son consideradas como subversivas o portadoras de discursos que van en contra de ese proyecto. La historia oficial tuvo un papel determinante porque construyó el sentido común. Es decir, nos instaló en la sociedad a través de dos cosas que van de la mano. Un relato histórico, lo denominada historia oficial, de Mitre, que presenta a la Argentina como el producto exitoso del proyecto porteño.
Y la Argentina es una Argentina blanca, occidental, agrícola, lo que decíamos antes. Mitre presenta en un extensísimo capítulo 1, realmente es maravillosa la historia de Mitre como construcción política ideológica, ¿no? En cuanto al modelo que propone, ¿no? Entonces él plantea que ya desde los orígenes de nuestra sociedad estaban dados los elementos para que el resultado fuera este. Y que solamente había que esperar el desarrollo del tiempo para que pasara esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se instala esa historia en una sociedad que venía de tradiciones federales, donde la mayoría aquí en Buenos Aires era rosista y demás? Bueno, a través de la represión, a través del monopolio de la prensa, del control de la información, y a través de la imposición de la educación obligatoria y gratuita. ¿Por qué? Porque había que enseñar a ser argentinos en los términos que había dispuesto esa élite al conjunto de la sociedad. Es decir, que cuando un joya en el norte argentino, que cuando un guaraní en la zona del noreste, que cuando el hijo de un inmigrante europeo aquí en la zona de Buenos Aires y demás, le dijeran Sarmiento, el tipo dijera educación. Cuando le dijeran San Martín, cruzó los Andes. Belgrano creó la bandera. ¿Qué más hizo San Martín? No sé. ¿Qué más hizo? Claro, después vino Colón porque está después. Bueno, ese es el punto. ¿Cómo? Liberó los pueblos. Bueno, pero voy a esto, digo que no, a ver, San Martín para mí es mucho más brillante, decir, no es porque su tarea como libertador del pueblo ha sido poco importante. De hecho, digamos, tenemos monumentos en todo el mundo de San Martín que lo retratan en una dimensión de reconocimiento de un mérito que no nos damos cuenta porque San Martín tuvo la mala fortuna de oponerse al proyecto unitario. Pero no podían negar a un libertador que estaba en todas partes. Entonces trataron de convertirlo en una especie de Napoleón americano, ¿no? Alguien que era el santo de la espada, un tipo que agarraba y era un guerrero. Y San Martín fue mucho más que un guerrero. San Martín fue un fabuloso estadista, un fabuloso político, un diplomático de primer nivel, un jefe de Estado, fue el que impulsó la industria en nuestro país a través de la fábrica de armas, la fábrica de municiones, reglamentó los salarios, obligó a las contribuciones obligatorias, por ejemplo las damas de las joyas de las damas mendocinas, las cuyanas, que por supuesto no las dieron graciosamente, las contribuciones obligatorias de animales, de alimentos y de esclavos. Canjear la libertad de los esclavos por sumarse a las tropas de la revolución. Entonces, San Martín fue un gran reformador, fue un gran transformador, estableció la papeleta de Conchavo, que a la vez que disciplinaba el trabajo, garantizaba que los trabajadores cobraran en término un salario digno. Y enseñó a la aristocracia a obedecer, y a los que no obedecían, aplicaba todas las fuerzas de la ley. San Martín es mucho más grande de que nosotros creemos realmente, o en general a partir. Y realmente nuestra enseñanza, lo que ha hecho con San Martín es convertirlo simplemente en un soldado, cuando San Martín era muchísimo más que eso. Y básicamente, digamos, ha jugado un papel determinante en toda la primera mitad del siglo XIX. ¿Sí? Compañero de San Martín, Quichua. Sí, San Martín, a ver, acá me pregunta si San Martín hablaba quichua. Bueno, acá hay todo un debate muy interesante que hubiéramos querido saldar durante el gobierno anterior, pero finalmente no se pudo hacer, que era el hecho de hacer un ADN, ¿no? Que sostenía un compañero historiador, Hugo Chumbita, que planteaba que San Martín, efectivamente, su madre había sido indígena. Y evidentemente, aún sin ADN, sabemos que su madre fue indígena.
Lo sabemos, por ejemplo, por los rasgos de San Martín. Lo sabemos por la correspondencia de la época. Lo sabemos por lo que son las ilustraciones, los cuadros de San Martín que se hicieron en Chile o en Perú, donde ese San Martín que nosotros vemos blanco, con determinadas facciones y demás, no tiene nada que ver con el otro San Martín, ¿sí? Lo sabemos porque cuando Alberdi lo conoce a San Martín en Europa, hace un siguiente comentario: no es tan indio como me dijeron, por ejemplo. Lo cual es muy interesante, porque fíjense que si uno analiza esta idea de los grandes referentes argentinos, lo vemos en San Martín, en Irigoyen, en Perón, todos ellos tienen algo en común, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tienen? Ascendencia criolla. Entonces, efectivamente, muchos se planteaban que, digamos, para los que creían en este tipo de determinismos y demás, planteaban que esa sangre indígena que tenían les había dado sabiduría, les había dado cierta habilidad, un manejo del tiempo, del conocimiento del otro. San Martín, cuando cruza los Andes, antes de hacerlo, tiene un diálogo con los jefes de las tribus, de los territorios que iba a atravesar, para solicitarles el permiso para hacer esto. Y les reconoce su derecho a la tierra. San Martín fue un maravilloso jefe de Estado. Y uno ve, si nosotros no hubiéramos tenido independencia sin San Martín, aunque esto la verdad que hablar así es decir, no hubiera sido, o el proceso de independencia hubiera sido distinto. No podemos decir no hubiéramos tenido independencia. Eso es un contrafáctico. No lo puede usar ningún historiador en serio, pero sí que no se hubiera dado ese proceso, porque San Martín, la independencia finalmente se consigue en 1815 por la proclamación de Artigas en el litoral, y en 1816 se completa esto, como decíamos el otro día. Pero San Martín tiene una correspondencia permanente con sus diputados, como intendente de Cuyo, y hace deslizar la amenaza junto con Belgrano y Güemes de que si la independencia no sale por las buenas, de todas maneras iba a terminar seria, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos, y ahí hay una influencia de Napoleón y el 18 Brumario y demás, de que a veces a los procesos históricos hay que darle una manita. Yo le quería preguntar, compañero, si San Martín, ¿cuántas vicisitudes tuvo con la iglesia que se oponía, a pesar de que tuvo el cura Aldao y muchos curas que lo acompañaron? ¿Cuántos problemas tuvo con el clero de ese momento? Bueno, problemas tuvo muchísimos porque evidentemente el clero estaba alineado con la corona y con la pretensión de la continuidad de la colonia. Entonces, efectivamente, la iglesia había excomulgado a los que lucharon en contra o a favor de la revolución, mejor dicho, o en contra de la causa española. Por esa razón, evidentemente, si bien encuentra muchos sacerdotes, que en su mayoría eran sacerdotes seculares, que los que estaban en contacto con el pueblo, la confrontación era, como ocurre siempre, con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es decir, los curas del pueblo, además, había muchos curas que tenían una muy buena formación universitaria y demás, que tenían evidentemente un compromiso con su sociedad, ¿no? Y estaban estas jerarquías eclesiásticas que en general eran procedentes de Europa o de otros lugares y claramente estaban alineados en contra de la causa de la revolución. Entonces digo, pero porque uno empieza a hablar de San Martín y no termina, porque tiene tantas vueltas para encontrar, en realidad es tan impactante la participación, la presencia, la incidencia de San Martín, que recuerdan cuando teníamos acá Zamba, y bueno, San Martín era el doble, y la verdad que yo creo que sí, eso me quedó corto. Lo cual es tremendo, porque es algo que nos ha pasado reiteradamente, ¿no? Que nos aparezcan estas figuras tan descollantes, que lamentablemente su ausencia se siente demasiado. Y sobre todo a veces uno se pregunta si figuras tan importantes, tan significativas, no implicaron también una falta de estímulo para que el pueblo se volviera un poco más virtuoso.
Sí. Yo quería... San Martín viene a esta tierra, funda la logia de los Taros. Sí. Y dos preguntas. ¿Qué información podía tener él sobre los Taros? ¿Y por qué no lo estudiamos generalmente? No se conoce esa historia. Voy a pedir permiso, como decía el general. El término, ¿de dónde sale el término descamisado? ¿No? Bueno, para los que no saben, en realidad, cuando Perón iba a hablar a los sindicatos, normalmente en aquella época era un funcionario de Estado, y cuando iba un funcionario de Estado a un sindicato, los trabajadores se vestían de la mejor manera posible. ¿Sí? Es decir, generalmente van a ver que tienen sombrero, que no tienen saco pero van con camisa, ¿sí? Porque era que fuera a visitarnos el Estado implicaba un reconocimiento, y el funcionario de Estado tenía que ir rigurosamente de traje o eventualmente de uniforme. Y un día que hacía más de 40 grados, hacía mucho calor, Perón pidió permiso para sacarse el saco, lo cual tomó la prensa esta que no le tenía simpatía y lo tildó de descamisado, como una crítica, como un insulto, es decir, era una falta de respeto el hecho de quedarse en camisa ejerciendo la función pública. Y lo que hizo el peronismo regularmente siempre fue tomar esos conceptos para convertirlos en banderas. Entonces, a partir de ahí, la figura del descamisado, en lugar que para unos era, digamos, un elemento de agravio, para los otros era la reivindicación de las conquistas obtenidas y por venir. Respecto de la logia, mira, bueno, si tenemos que ver qué es lo que vemos mal o lo que de manera insuficiente de la historia nacional en nuestro sistema educativo y demás, bueno, te diría que no se sabe nada. Nuestro sistema educativo es de lo peor. Es decir, es un sistema profundamente ideologizado desde siempre, y que lamentablemente en los momentos en que nosotros tuvimos la posibilidad de transformar los contenidos educativos, no se quiso. No hubo voluntad política de hacerlo, pese a que nos cansamos de reclamarlo y así nos costó bastante. Fue, quiere decir, la década pasada, el gobierno pasado. En distintos momentos. Pero, por ejemplo, en el gobierno pasado no hubo ningún cambio. Es decir, todavía hasta hoy en día los contenidos educativos siguen siendo los que fijó la dictadura cívico-militar. Perdón, compañero, pero eso ¿No es cierto? Hay un cambio. Otra vez, para compartirlo, después de la Ley Nacional de Educación del 2006, se empezaron a reformar los contenidos mínimos y se han fijado otros contenidos. Yo creo que está muy bien, muchas veces repetimos, en educación pasa mucho, nuestras propias experiencias educativas, pero la verdad que hoy en la mayoría de las jurisdicciones, porque acordémonos que no todas las jurisdicciones se han sumado a la Ley Nacional de Educación, pero se han fijado un montón, no quiero decir con esto que se hayan reformado completamente, pero hemos podido incorporar un montón de cosas, por ejemplo, historia latinoamericana, que antes no existía en la currícula. Espera, no, está bien. Después pasa el compromiso político de todos y todas nosotros, y quienes estamos en Me refería a los planes de estudio de los profesorados. Claro, Fundamentalmente. cómo eso se lleva a la práctica, pero no creamos que no pasó nada en el kirchnerismo en educación, porque tenemos una ley nueva que la verdad que es revolucionaria, y después está el compromiso político de todos nosotros. Creo que hay un hiato, y esto en realidad nos conviene hacer un debate puntual al respecto, entre, a ver, lo que es la lógica del proceso de formación de los docentes en los profesorados y cambios que se han dado al nivel de los contenidos del sistema educativo. El problema es que en los profesorados no hubo cambios de relevancia. Yo voy a contar un caso, porque en realidad una cosa que a mí me interesaba mucho cuando era director del Instituto de Revisionismo Manuel Dorrego, a todos los lugares donde iba a dar una charla o a hablar a los profesorados, porque me interesaba ver cuáles eran los contenidos que se daban. Y a mí me pasó una experiencia bastante común en varios lados, pero creo que en el lugar donde fue más, donde la verdad que me espantó más, digamos, la situación, fue al ir a un profesorado que había en Morón, donde creo que había 17 carreras que se dictaban, era un profesorado gigantesco. Y en realidad yo saqué el tema Malvinas, y lo llamativo del tema Malvinas era que los que estudiaban historia
lo tenían en la currícula, los que estudiaban historia y los que hacían profesorado de inglés. Los que estudiaban historia, como decían que tenían una profesora que era radical y qué sé yo, asociaba las Malvinas con la dictadura y no lo daba el tema. O sea que los tipos se graduaban sin ver a las Malvinas. Los otros, los que estudiaban el profesorado de inglés, lo veían como una comunidad británica, digamos, fuera del territorio original de Gran Bretaña. Es decir, que básicamente sostenían la posición de las Islas Falkland. Lo cual ocurrió, y es muy interesante, porque si uno analiza la posición que tenían muchísimos intelectuales, no solo de la oposición, sino en general que vienen desde este proceso de construcción de una inteligencia socialista o de matriz cultural socialista, que en realidad, digamos, ven a las Malvinas, el tema de Malvinas, por ejemplo en este caso, como una reivindicación de un nacionalismo con el que están en desacuerdo, ¿no? Porque la idea de lo nacional o el nacionalismo afecta. Entonces, a mí lo que me preocupó fue que no cambiaran las currículas y no cambiaran las estructuras de los profesorados, porque en definitiva, digamos, esos eran los contenidos que la mayoría iba volcando. Por cierto que luego, es decir, hubo cambios en los planes de estudio y que eso con docentes que procedían de otros lugares o con la buena voluntad que tuvieran los docentes se podía modificar. Pero no se llevó adelante un proceso de transformación más profunda. Eso es lo que me preocupó. Si nosotros vemos en general cuál es la visión, porque en realidad hay una particularidad, ¿no? Esto era lo que hablábamos más de una vez con otros historiadores de nuestro espacio amplio. Yo creo que algo que hizo, y así como, digamos, de la gestión, un aspecto, me parece que tuvo mucho más eficacia en términos de abrir la cabeza y cambiar la cabeza de muchos. El dibujito de Zamba, que las políticas concretas. Yo creo que en las políticas educativas hubo algo que fue importante, que fue incluir la unidad de memoria, verdad y justicia, que fue el gran cambio de la gestión anterior. Respecto a los profesorados, yo creo que no se han hecho y que en realidad las currículas de los profesorados seguían manteniendo conceptos como feliz experiencia para la sociedad con Rivadavia, Revolución Libertadora, cosas por el estilo. Entonces, por un lado, desde el gobierno se planteaba un concepto de batalla cultural asociado a incluso la reivindicación de la figura de la mujer en Juan Azurduy o del indio con Andresito Bravo, o en el caso de Felipe Varela con el caudillo del interior, o de Güemes y lo que fuera. Pero no tenía un correlato concreto en los procesos de formación del docente. En realidad, vemos que esos son espacios donde en general yo creo que está absolutamente sobre representadas determinadas posiciones ideológicas que no se corresponden precisamente con la nuestra. Y me parece que la educación es un elemento determinante al momento de construir el sentido común y al momento de legitimar un sistema político o un proyecto de país. Por eso creo que a mí me hubiera gustado mayor énfasis en muchas cosas. Pero bueno, evidentemente, digamos, ahora tenemos un debate respecto de los profesorados, que es un debate que a lo mejor hubiera sido lindo e interesante darlo en la gestión anterior y no en manos de Cambiemos, ¿no? Respecto de aquí la universidad y demás. Por eso me parece que son temas que son determinantes, porque la educación sigue siendo un motor y una matriz esencial en términos de la construcción del sentido común, de la definición del proyecto del país, algo que el liberalismo ha hecho muy bien siempre. Yo creo que contaba acá el ejemplo de que cuando aparece un legislador en el año 57 en la legislatura porteña y dice que hay que borrar la memoria histórica de Rosas. ¿Por qué? Si no, los jóvenes de mañana iban a decir que este tipo de error rechazó a los ingleses, rechazó a los franceses, modernizó la producción, garantizó la soberanía, etc. ¿Cómo no era un héroe? ¿Cómo le explicamos que ese era un tirano? Por eso hay que manipular los contenidos a través del sistema educativo y a través de los discursos que circulan. Por eso hay que establecer la censura. ¿Y cómo establece la censura el liberalismo en general? Y de dos maneras. Primero, estableciendo la censura lisa y llana, pero fundamentalmente asfixiando a los medios opositores. Y eso lo he hecho siempre. ¿Cuál es el otro procedimiento que utiliza para legitimarse el liberalismo? Presentar
lo que vino antes, denigrándolo o descalificándolo. ¿Por qué? Como decía un historiador italiano especializado aquí en América Latina, el liberalismo nunca tiene nada bueno para ofrecerle a la mayoría. Lo único que le queda es tratar de explicar que aquello que creían que era bueno en realidad era malo. Y esto lo he hecho siempre, en el siglo XIX y ahora. Entonces, algo que nos haría falta es saber más historia, para no ser engañados tan fácilmente, pero evidentemente ahí es donde aparece esta idea de Jauretche, que es que el liberalismo tiene su política de la historia, que es mentir descaradamente, para presentarnos situaciones o procesos que son, digamos, totalmente reñidos con la realidad histórica. Pero efectivamente, digamos, nosotros estábamos más o menos en la reunión anterior en una etapa en la cual se había consagrado una independencia política, se había cerrado en Tucumán a partir de la doble sanción en 1815 por los pueblos libres con Artigas en el litoral, en 1816 en Tucumán, pero que en realidad esa independencia política tenía pies de barro porque existía la pretensión europea, sobre todo española en este caso, de venir a recuperar esos territorios. Y efectivamente todos estaban convencidos de que estos territorios, es decir, que los ejércitos americanos no podían confrontar con los europeos porque eran de categoría y de formación totalmente distinta. Me olvidé lo tuyo. La logia Lautaro. La logia Lautaro tiene que ver con esto. El puesto del puerto de Cádiz había sido, digamos, en el proceso de recuperación de la península ibérica por parte de los españoles, auxiliados naturalmente por los ingleses se habían quedado Cádiz como entrada al Peñón de Gibraltar, porque la política de dominación, el sistema de construcción hegemónica de los ingleses consistía en tener el control de los océanos y fundamentalmente de los pasos entre los océanos. Caso de Malvinas, Gibraltar, Suez, etc. Entonces, el que controlaba el mar controlaba el mundo. Era un sistema donde el comercio y el traslado se llevaba adelante a través de la navegación. Entonces, ese puerto de Cádiz era un puerto que estaba infestado de comerciantes ingleses. Y en ese espacio se habían desarrollado una serie de logias. El tema de la logia Lautaro, que es una logia que propone Miranda en su momento, que es una logia masónica o no masónica o con formas masónicas, porque hay todo un debate respecto de esto, que tome como referencia, como nombre, para llevar adelante la independencia americana a un jefe, a un cacique chileno que se había rebelado contra los españoles. Entonces, ustedes saben que las logias masónicas se creaban con una determinada finalidad, se le daba un nombre referido a esto, y había, bueno, una serie de ritos de inclusión, de iniciación, pero también un juramento de secreto y de lealtad y demás. Entonces, porque evidentemente emprender una causa donde la muerte acechaba a cada paso exigía tener un secreto, una cierta confianza, un orden interior y demás. No queda claro si la logia Lautaro fue masónica o no lo fue. Sí que tuvo formas masónicas. Sí que tenía ritos de inclusión, que tenía juramento y demás, que tenía un objetivo concreto. No queda claro cuál es la formalidad. Algunos plantean que era una logia masónica y otros que tenía solamente forma masónica. Pero evidentemente tenía una referencia en Gran Bretaña. Había dos grandes ejes de la masonería, uno era francés y el otro era inglés. En América Y el dinero. El inglés básicamente es el que se va a ocupar de llevar adelante el proceso o de intervenir en el proceso de independencia de América Latina, y de ahí aparecen estas figuras o estas relaciones de Mariano Moreno y demás que señalamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega San Martín al Río de la Plata, evidentemente llega con un grupo de personas que pertenecen a esa logia, igual que pertenecían otros libertadores americanos, Bolívar incluido, ¿no? O'Higgins. O'Higgins, por supuesto, porque en realidad, para llevar adelante el plan de Maitland, que
que no se podía conquistar el Alto Perú por tierra, sino que había que hacerlo por vía marítima, era necesario primero poner un pie en el Río de la Plata, luego tomar el control del Estado de Chile, desde el Estado de Chile financiar una expedición marina para poder atacar a Perú desde el Callao y además sumar nuevos efectivos porque no se podían cruzar más que una cierta cantidad de hombres de este lado de la cordillera. Entonces esto estaba planificado y no podía llevarse adelante. El punto es que la duda surge respecto de la logia Lautaro, y si la logia Lautaro efectivamente fue o no fue una logia masónica. Primero, ¿por qué? Porque después de lo que es esa revolución contra el primer triunvirato, que se va de 1812, hay una ruptura muy grande entre los dos principales referentes, que eran San Martín y Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear, que propone un protectorado inglés, y San Martín, que apuesta por una ruptura con Gran Bretaña y el impulso de la soberanía. Algunos plantean que esto tiene que ver con este origen indígena o esta ascendencia indígena de San Martín, y que en realidad, digamos, y que ahí de esto infieren el fracaso de la conferencia de Guayaquil, porque claramente Bolívar seguía alineado con los intereses británicos, mientras que San Martín, que estaba debilitado, cuando plantea el hecho de llevar adelante una finalización conjunta del proceso, dicen que no. De alguna manera fue el pase de factura que sugieren algunos respecto del hecho de esa ruptura respecto de los intereses británicos. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Como la masonería fue secreta, y lo sigue siendo en muchos aspectos, aunque en algunos lugares han publicado los nombres de sus miembros y demás. Entonces, y deliberadamente para que se desconocieran sus procedimientos, sus formas de intervención, la masonería daba muchas veces discursos delteros, ¿no? Es decir, que engañaban respecto de sus objetivos reales en determinado, o su intervención y demás. Por ejemplo, es inexplicable el acuerdo entre Urquiza y Mitre, sin entender, y entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación, prescindiendo de la masonería. Lo que hacemos simplemente es dar explicaciones a partir de inferencias, porque esa fue una decisión masónica. Entre el año 59, que se da la batalla de Cepeda, y el 61, que se da la batalla de Pavón, en el año 60 se funda la masonería argentina, con Marcos Sastre como presidente, y vienen aquí Derqui, que era el presidente, Urquiza, que era quien dirigía el ejército de la Confederación y era el expresidente, el hombre fuerte del interior, Mitre, Sarmiento, y se hace una reunión donde se determina cuál va a ser el curso del país. Sospechosamente o llamativamente, el año siguiente se enfrentan en Pavón el ejército de Buenos Aires con el ejército de la Confederación, y el ejército de la Confederación, que es mucho más fuerte que el de Buenos Aires, da media vuelta y se va. Sí. En lo del pase de facturas de Guayaquil, Bolívar, San Martín, eso no... Claro, que en realidad el tema es este, que San Martín sigue adelante con un proceso que en definitiva le resulta útil también a la expansión del capital británico, pero sin aceptar las directivas y básicamente, digamos, tratando de insistir en la defensa de la soberanía nacional. Entonces, cuando él triunfa en Perú y se instala, una vez que se instala empieza todo un conjunto de disputas facciosas al interior de Perú, diciendo que San Martín tenía pretensiones monárquicas, que tenía bueno, hay críticas de distinto tipo, hay disputas facciosas al interior, y además no se olviden que San Martín había sido declarado traidor por el gobierno de Buenos Aires, que a manos de Rivadavia. Entonces no tenía la posibilidad de que le llegara dinero ni nuevos efectivos. Él estaba aislado en Perú, O'Higgins no lo estaba pasando muy bien, por eso no podía respaldarlo demasiado. Él se había quedado aislado y se da cuenta de que es el momento de dar un paso al costado. Antes de dar ese paso al costado, trata de establecer una reunión con Bolívar. Y Bolívar se la niega reiteradamente porque lo quiere debilitar más. Hasta que finalmente tiene una gran victoria, Bolívar, y ahí se confirma la fecha. Y San Martín venía
con problemas de salud desde hace mucho tiempo, venía muy debilitado políticamente, disminuido en sus efectivos, y una de las explicaciones es esa, que de alguna manera es que, digamos, el hecho de no haberlo aceptado como, digamos, segundo mando del ejército para la etapa final, o negarle lo que hubiera sido con justicia, poder intervenir en la batalla final de la destrucción del Imperio Español, tuvo que ver con un pase de factura interno, por esta desobediencia respecto de las órdenes jerárquicas que le llegaban. Pero pensemos que son siempre inferencias que tenemos nosotros sobre esto, porque hasta que no tengamos abiertos esos archivos, en general va a resultar muy difícil poder explicar muchos momentos de la historia argentina y de la historia latinoamericana. La masonería en el siglo XIX es determinante, porque en realidad era, de alguna manera, aquella que le daba la articulación, la ingeniería, la arquitectura a procesos de transformación. ¿Entienden esto? Es decir, a través de la masonería se daba un orden jerárquico, espacios de relacionamiento, espacios de negociación, se fijaban determinados objetivos, se definía la distribución de cargos públicos, se conseguían aportes. Es decir, era, en buena medida, digamos, cumplían la función. En pequeño, pero cumplía una fundación importante. Y esos Perdón, archivos. una cosa Sí. sola. San Martín llega por el Callao con la tropa disminuida porque Rivadavia no le pasaba plata, en fin, y él no quería que fuera un ejército de ocupación y salieran a robar y saquear. Efectivamente. Pero el ejército español se retira y él, sin pegar ningún sablazo, toma Lima. Ahora, hay un general que va, que queda, digamos, a la espalda del ejército español, y San Martín no da la orden, de acuerdo a Mitre, perdón, yo leí esa parte, que no le da la orden San Martín de atacar por la espalda, digamos, hacerle una pinza al ejército español y eliminarlo. Es decir, yo quiero saber qué hay de verdad de ese tema. Mira, San Martín, entre otras cosas, era un gran político, ¿no? Entonces, es decir, recurría al enfrentamiento armado cuando las negociaciones fracasaban. Y evidentemente lo que trata de conseguir es evitar mayores costos y un mayor daño para la población, porque los procesos revolucionarios habían sido extremadamente costosos en vidas y en recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, San Martín consigue negociar, consigue una posición de desarme, de no agresión. Y esto realmente es muy útil, porque piensen que él no solo tiene que confrontar con el ejército español, sino que a la vez tiene que montar un Estado. Y tiene que sostener un Estado y alimentar un nuevo ejército que va a ser sostenido por una población que para la cual en definitiva no deja de ser un ejército de ocupación. Entonces él necesita generar consenso. Y en esto realmente era admirable, porque otra de las cuestiones que es básica dentro de las formas de la masonería es esto. El establecimiento, es decir, no definía la política como una confrontación entre enemigos, sino entre adversarios, que negocian. ¿Sí? Lo escucharon a Monzó ayer cuando reivindicó la rosca política. Es decir, la política contemporánea es el acuerdo. Si no, tenemos otra política que la revolución. Entonces, o tenemos una lucha armada o negociamos. La rosca. Bueno, evidentemente, eso tiene que ver con las formas de la democracia burguesa. La democracia burguesa se basa en esto. Cuando yo planteo la lógica del enemigo, y no la estoy desacreditando, es una forma política no democrática. ¿Por qué razón? Porque la lógica del enemigo plantea que hay una alternativa, pues el otro soy yo. ¿Entiendes? No hay posibilidad de entendimiento con el enemigo, pero sí hay posibilidad de negociación con el adversario. Y hay momentos en que, evidentemente, digamos, si uno dice hay dos modelos de país, tal vez sea muy difícil entenderse. ¿Se entiende esto, no? Entonces, ¿cómo la definimos a ese tipo de democracia? A ver,
Esto es una corporocracia. ¿No? Si nosotros tenemos, a ver, dentro de la democracia burguesa se negocia. Se negocia. La negociación, el consenso, es la finalidad de la democracia burguesa. Las decisiones se toman por consenso, se toman por acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Que a veces lo que se cuestiona es la estructura social, el sistema de acumulación, el sistema institucional, lo que fuera. Bueno, ahí no se puede negociar. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una constitución que es la constitución del año 94. La constitución del año 94, la constitución siempre es una fotografía de la relación de poder que existe en una sociedad en un momento determinado. En el 94 existía una cierta fotografía con las corporaciones, las privatizaciones, la concentración de la propiedad, en un mundo global, una globalización en expansión y con el neoliberalismo triunfante. La Constitución del 94 es una Constitución que promueve los negocios, que tenía instalada la convertibilidad ahí adentro, que no ve formas alternativas de propiedad a la propiedad privada individual. Es una Constitución, en ese sentido, claramente neoliberal. Ahora, ¿qué ocurre? Las constituciones se mantienen en vigencia mientras las relaciones de poder en la sociedad no cambian. Si las relaciones de poder en la sociedad cambian, se transforman. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que evidentemente en los últimos, de los años, digamos, desde la década del 2003 al 2015, evidentemente no hubo, es decir, si bien hubieron cambios muy importantes, no hubo un cambio profundo, tan profundo en las relaciones de poder que generara las condiciones para posibilitar la transformación de esa constitución. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, evidentemente, no hubo cambios en la estructura de la propiedad, hubo cambios en el sistema de distribución, hubo muchísimos cambios. Esto no va a ver. Digamos, quiero que tengamos en cuenta esto, que la Constitución. Porque creo que ya esto, recién estábamos hablando aquí del tema del federalista y demás. En el pensamiento republicano de los Estados Unidos, que luego es el que se instala prácticamente en toda América, hay una cuestión muy clara. Se dice que la única constitución que funciona es aquella que reproduce en su interior la relación de poder que existe en la sociedad. Si yo por una constitución quiero llevar adelante determinadas políticas que cuentan con la oposición de quienes son los dueños del poder en la sociedad, esa constitución no se va a aplicar. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cuándo se puede cambiar la constitución? Se puede cambiar cuando la estructura social cambia. Pero cuando la estructura social no cambia, cuando los bancos siguen siendo los principales beneficiarios del sistema, cuando la propiedad, la estructura de la propiedad no se modifica. ¿Se entiende esto? Eso la puedo cambiar Perón en el 49. Perón la cambia en el 49, fíjate que ese es el hecho revolucionario. A tal punto, mira, ese es un ejemplo muy bueno. ¿Por qué? Porque esa constitución, pese a las objeciones, no solo, sino todos los procedimientos legales, sino que además luego fue plebiscitada. Y después podríamos hablar sobre si esa constitución debería estar en vigencia o no legalmente, de acuerdo a parte de la biblioteca. Pero cuando Perón es derrocado, los que pretenden reinstalar la Constitución del 53 con sus reformas, lo hacen con procedimientos que no se ajustan a la ley, sin quórum, con prohibición del partido mayoritario. Y a pesar de todo eso, tienen que instalar el artículo 14 bis. ¿Qué quiere decir? Que hubo un cambio en la estructura social y política. Entonces no se pueden desconocer los sindicatos, no se pueden desconocer las conquistas sociales, no se pueden desconocer una serie de derechos que estaban instalados en la sociedad. Entonces, el cambio de ese peronismo fue un cambio estructural de la sociedad. Esta es la gran diferencia. En cambio, cuando uno no puede transformar, y lógicamente, bueno, uno puede analizar muchas cosas, cuál era la situación en la última década, de dónde se venía, cuál era el tema de la deuda, cuál era el contexto. Esto no es una crítica a nadie. Digo que tengamos en cuenta esto, que siempre en las constituciones se expresa esto. Cuando se sanciona una constitución en 1818, unitaria, se levantan los caudillos y hacen estallar el sistema unificado. Cuando se sanciona otra constitución unitaria en 1826, pasa lo mismo aquí en nuestro país. Rosas, ¿qué decías? Rosas decía, nosotros no podemos sancionar una constitución en esta situación donde Buenos Aires concentra poder político, económico y social.
Porque una constitución sancionada en estas condiciones es el decreto de muerte del federalismo. Esto se lo plantea en una carta a Quiroga en los años 30, porque el liberalismo dijo siempre para denigrar a Rosas que Rosas no quería sancionar una constitución para concentrar poder personal y quedarse con la administración de los fondos de aduana. Rosas lo que dice es, lo que tenemos que hacer es generar 3 o 4 entidades geoeconómicas, es decir, especies de intendencias o grupos o provincias agrupadas, que puedan de alguna manera equilibrar la concentración de riqueza que tiene Buenos Aires. Entonces, cuando las provincias se articulan, desarrollen su sistema productivo y se consoliden en grupos provinciales que puedan equilibrar el predominio porteño, es el momento de sancionar la Constitución, porque si no, lo que va a ocurrir es que en lugar de un sistema federal lo que vamos a tener es un sistema colonial con una metrópoli y las provincias como sus colonias. ¿Entiendes esto? Entonces, por esa razón es que se recurre al pacto federal del 31 y se lo mantiene. ¿Qué hacen los caudillos? Bueno, los caudillos se reservan dentro de su órbita, siguiendo el modelo del federalista. Es decir, los estados, en este caso los caudillos, se reservan dentro de su órbita montones de atribuciones y solo hay algunas atribuciones que delegan en otro poder que aquí se lo va a llamar encargado de relaciones exteriores. El encargado, y con esto vamos a terminar porque me parece que ya estamos ahora, el encargado de relaciones exteriores, el encargado de las confederaciones de tipo antiguo, porque este es otro tema que también hay que explicar. En la época contemporánea con Rosas, se dan dando otros procesos de unificación. El proceso de unificación en Alemania, el proceso de unificación en Italia. El proceso de unificación en Alemania primero tiene una unificación económica, que llamó Zollverein, o Unión Aduanera. Acá lo que quiere hacer Rosas, bueno, ¿y qué ocurría? Que en esa situación, en las confederaciones antiguas, incluso las lideradas por Esparta, por Atenas, por Tebas, había uno de los estados que era el más poderoso, al cual se les encargaba, digamos, el liderazgo y llevar adelante las negociaciones de relaciones exteriores. El que llevaba adelante la negociación, es decir, la facultad de negociar las relaciones exteriores, era de hecho quien detentaba un poder ejecutivo informal. Porque no estaba dado ¿Un poder ejecutivo? Informal. Es decir, el poder ejecutivo, de hecho, lo detentaba aquella polis, estado o aquel líder al cual se le reconocía una entidad superior al resto, razón por la cual se le encargaba hacer la cara visible en las negociaciones con otros estados o con otros referentes. Ahora, al interior del espacio, cada uno de esos estados se manejaba por su cuenta. ¿Entiendes esto? Esto pasaba en la Confederación Alemana y lo mismo pasaba aquí. Es decir, que la Constitución era, para Rosas y para el federalismo en general, el resultado de un proceso de maduración hacia una cierta equidad en las provincias que permitiera que no fuera tan nocivo el predominio de Buenos Aires. Fíjense que cuando Artigas plantea el hecho de que sus diputados participen o no en la Asamblea del año 13 o en la Asamblea Constituyente, dice, bueno, una de las condiciones es que el centro del poder no esté en Buenos Aires. Porque si a Buenos Aires, que ya es el centro del poder económico, además le damos el centro del poder político, el federalismo está muerto. Es el discurso de Leandro Alem en el año 80, cuando se produce la Federación de Buenos Aires. Cuando se produce la federalización, dice, bueno, hemos asistido a la muerte del federalismo. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿qué hace el liberalismo? El liberalismo quiere lo inverso, quiere gobernar desde Buenos Aires, viene y pone una constitución. Y ahí aparece lo que dice Alberdi. Alberdi dice, bueno, los norteamericanos son mucho más civilizados que nosotros, ya tenían república y democracia en la colonia, acá no teníamos nada de esto. Entonces, es la mirada de Alberdi para justificar lo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué dice? Dice, los norteamericanos cuando ven que hay un artículo de la Constitución que funciona mal, agarran y hacen una reforma.
parcial. Si nosotros hiciéramos eso, cada intento de reforma parcial terminaría en una guerra civil. Entonces tenemos que plantear una constitución que dure 100 años. Ahora, si nosotros hacemos una constitución, plantea Alberdi, que dure 100 años a partir de lo que es la Argentina actual, estamos condenando a la Argentina al atraso. ¿Por qué? Porque la Constitución plantea lo que es hoy. Entonces se dice, bueno, dividamos entre una república posible, que es lo que hay hoy, una república verdadera, que es lo que va a darse después de la transformación. Y la Constitución para Alberdi no era una norma, es decir, lo que planteaba no era un cuerpo normativo en el cual estuvieran consagrados derechos y obligaciones hoy. Para Alberdi la Constitución era el programa para la transformación de la Argentina en una Argentina moderna. Entonces Alberdi dice, hay muchos de estos artículos que se van a aplicar, otros que no se van a aplicar, y otros que se van a aplicar según para quién. Es decir, si uno tenía la capacidad social, económica o política de hacer aplicar sus derechos, se le iban a aplicar. A otros se le iban a desconocer. Por ejemplo, Alberdi decía, es absurdo lo que dice Sarmiento, está loco. Lo cual es cierto, pero dice, ¿cómo va a plantear el tema de la educación universal? Sarmiento lo veía desde el lado de la construcción de representaciones sociales jerárquicas. En cambio, Alberdi lo ve del lado de que si yo le enseño a leer al que quiero explotar y ese tipo toma conciencia de sus derechos, ¿cómo le digo que lo rige una constitución que no se aplica? ¿Se entiende esto? Por eso Alberdi dice, no, la educación a través de las cosas, nada de educación formal. Y palabras unas pocas en una primera etapa. ¿Por qué? Porque lo que tengo que garantizar es generar un excedente que pueda ser reinvertido para llevar adelante un proceso de transformación. Pero ¿qué ocurre? Acá lo importante es esto. Para el federalismo, los procesos históricos terminaban decantando en instituciones, en cristalizaciones institucionales. Para el liberalismo se sanciona la ley y luego se trata de adaptar la sociedad a la ley. Y esa ley responde no a los intereses locales, sino en general a los sectores que están vinculados con intereses externos. Bueno, terminemos aquí con eso.